Para comprobar la superioridad de Top, nos encontramos en una de las zonas más calientes del país. La temperatura con un impermeabilizante convencional de otra marca, 51 grados. Con Top aislante térmico, 10 años, 25 grados. Comprobado ante notario público. Con Top aislante térmico, disfruta un hogar más fresco y ahorra energía. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Es un enorme placer poder llevar hasta usted lo más relevante de los acontecimientos que ocurren en Zacatecas desde esta entidad federativa para México y para el mundo. Un fin de semana culturalmente intenso y muy productivo, con una semana que arranca ayer domingo con la apertura del Festival del Folclor Internacional. Gracias por estar con nosotros, a usted que nos sigue, nos ve y nos escucha. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, en este orden de ideas, permítame, además de saludarle y darle la bienvenida, informarle efectivamente el día de ayer arrancó con el tradicional desfile por el centro, las principales calles del centro histórico de la capital, con la presencia de las autoridades gubernamentales, tanto del gobierno del estado como de la presidencia municipal, y las autoridades del organismo internacional del folclor que estuvieron o están en Zacatecas durante esta semana para la celebración de este festival internacional. Es que se lleva a cabo el desfile inaugural por las principales calles de la ciudad. Lamentablemente el día de ayer este desfile se vio empañado porque en el marco de la propia apertura y en el avance de este desfile, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, el SUT-ICEA, encabezados por su líder Marco Ruelas Zavala, se metieron al desfile y pareciera que ellos fueran quienes abrieron este tradicional desfile inaugural. En este sentido, se colaron en el desfile inaugural del Festival del Folclor y así lo hicieron notar con la presencia de miles de zacatecanos por las calles céntricas de Zacatecas. Para celebrar en el 2016 la folcloriada que se llevará a cabo en nuestra bizarra capital, nuestra gran ciudad. En la ciudad tendremos en este festival la presencia de grupos representativos de nuestro gran país, desde el norte hasta el sureste de nuestra república. Este avance de la manifestación del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, pues llegaron hasta donde se encontraba el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes. Intercambiaron algunas opiniones, puntos de vista, en medio del malestar, por supuesto, de la autoridad gubernamental. Escuchemos ya por delante de nosotros, está presente esta banda sinfónica del gobierno del estado, que es magistralmente dirigida por el profesor y licenciado Salvador García y Ortega. Un fuerte aplauso para la emblemática. Ya más adelante, y bueno, luego de despedir, como usted se dio cuenta en estas imágenes, a los integrantes del SUT-ICEA, el gobernador del estado y sus acompañantes en el presidium mantuvieron la atención al desfile inaugural, donde una de las delegaciones que participa en este importante evento decidieron pues invitar a las autoridades para bailar en la explanadita que se hace ahí en la avenida Hidalgo, justamente al pie del Mercado González Ortega. Esto fue justamente el momento en el que el gobernador fue convocado a manifestar el gusto, que pareciera más bien disgusto. Véalo usted. El presidente
Pues esto ocurrió, está el Festival del Folclor durante toda esta semana, culminará el próximo fin de semana con la presencia de más de 1000 participantes de México y de distintos países del mundo en este importante evento que cuesta 9 millones de pesos para los zacatecanos y quizá un poco más. Río-Track pone a sus órdenes la planta de mezcla de asfalto San Cayetano, con materiales, tecnología, servicio y el mejor precio. Llámanos al 768-2560 y 61. Río-Track. En otro orden de ideas, permítame el día de hoy informarle que los socorristas de la Cruz Roja se preparan de manera permanente para atender los distintos llamados de auxilio que luego son presentados en Zacatecas. Nuestros compañeros de Notivideo captaron estas imágenes justamente de la preparación en un descenso a rapel en el edificio que ocupa la propia Cruz Roja y donde se preparan los socorristas. Mire usted estas primeras imágenes. Pues ahí tiene justamente estas importantes imágenes de lo que se ha generado en Zacatecas. En otro orden de ideas, permítame comentarle que el periódico Milenio publica en un reportaje del reportero César Barbosa un importante análisis que nos da cuenta de que al menos 8 gobernadores en funciones han multiplicado, en algunos casos el aumento es en mayor proporción, la deuda de sus estados, lo que ejerce presión a las finanzas públicas de estas 8 entidades federativas. Los mandatarios estatales que terminan sexenio este año, entre ellos Rodrigo Medina de Nuevo León, Fernando Ortega en Campeche y Mario Anguiano en Colima, heredarán nuevas obligaciones financieras a los gobiernos entrantes. La mayor deuda acumulada por un gobierno estatal en funciones fue la de Rodrigo Medina en Nuevo León, la que duplicó en 2009. Inició su gobierno con 27.071 millones de pesos de deuda y en 2014 lo cierra con 61.180 millones de pesos, un aumento total de 34.000 millones de pesos según datos de la Secretaría de Hacienda. Le sigue el gobierno saliente de César Duarte en Chihuahua que concluye en un año, cuya deuda se ha triplicado desde que entró en funciones en octubre del 2010, al pasar de 12.047 millones a 41.894 millones al cierre del año pasado, para un aumento de 29.347 millones de pesos. La lista también aparece el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien tomó posesión en 2010 con una deuda estatal de 21.500 millones de pesos y en el 2014 se duplicó a 41.351 millones de pesos, un repunte de prácticamente 20.000 millones de pesos según datos del gobierno federal. Además de esos estados que ya venían arrastrando una deuda considerable desde el sexenio anterior, destaca el caso del gobierno de Zacatecas, encabezado por Miguel Alonso Reyes, quien al inicio de su mandato en 2010 registró una deuda pública por 682 millones de pesos, pero en el 2014 la deuda alcanzó ya 7.243 millones de pesos, un aumento de 960%, una cantidad inédita para el estado de Zacatecas. Estamos hablando que de prácticamente 682 millones de pesos pasó a 7.243, aumento de 960% en solamente 4 años. Estamos a punto de entrar a la recta final, muy cerca del 5º informe de gobierno, y en esta circunstancia se especula que pudiera llegar prácticamente a generarse un aumento de 1.000
30%, lo que representaría algo verdaderamente inédito para el estado de Zacatecas. Es lo que publica hoy el periódico Milenio. En el mismo caso se encuentra el gobierno saliente de Campeche, de Fernando Ortega, quien inició en el 2009 con cero deuda, pero en el 2014 alcanzó 1.729 millones de pesos, por lo que entregará la gubernatura con obligaciones financieras que antes no tenía. En Oaxaca, Gabino Cuen en el 2010 inició con 5.360 millones de deuda y en 2014 las obligaciones financieras aumentaron casi el doble hasta alcanzar 10.685 millones de pesos. En este sentido también está Morelos, Colima, y bueno, organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial han advertido sobre el endeudamiento estatal en los últimos años, ya que en marzo de este año alcanzó 510.300 millones de pesos, su máximo histórico. En algunas entidades el aumento de la deuda inició en sexenios anteriores, como el caso de Coahuila, que en el 2011, el último año del gobernador Humberto Moreira, aumentó más de 4 veces hasta ubicarse en 36.510 millones de pesos. Pero para el Consejo Coordinador Empresarial, lo inédito aparece en el estado de Zacatecas, donde su incremento rebasa prácticamente el 950% en un lapso de 4 años, lo que verdaderamente pone en duda la viabilidad de las finanzas públicas en el estado de Zacatecas. Esto se publica en el periódico Milenio, en un trabajo de César Barbosa, que indudablemente tendrá o dará mucho que decir en las entidades federativas donde las circunstancias están verdaderamente complicadas. Pues así están las cosas con el tema de las finanzas y los distintos temas que hoy involucran al estado de Zacatecas. Yo agradezco, como siempre, el favor de su compañía. Agradezco la presencia de todos ustedes que nos ven, nos siguen y nos escuchan. Como siempre, agradeciendo el favor de su compañía a través de www.zacatecas.notivideo.com. A usted que nos sigue en redes sociales y en las distintas formas de comunicación, gracias por el favor de su compañía. Pásela muy bien y nos vemos, nos escuchamos el día de mañana.